Henry Darrow era Manolito Montoya, el cuñado del gran patrón de la hacienda El Gran Chaparral, Big John Cannon, que estaba casado con Victoria Cannon, una joven y guapa mujer, 30 años menor que él. Victoria había convencido a su esposo de aceptar en el hogar a Manolito, y así sumaría el aporte latino a una familia gringa. Era la primera vez que actuaba en un western televisivo, Henry Darrow. De hecho, Henry marcaría un hito latino en la televisión gringa, pues llamó la atención de algo que era inusual, poco natural para entonces, que era ver a personajes hispanos hablando en español en una de las grandes series del horario central en la televisión estadounidense. Nunca había ocurrido algo así hasta la llegada del Gran Chaparral. Y el personaje de Manolito sería el gran responsable, tanto que con el tiempo su papel se transformó casi en el de un protagonista, compartiendo las aventuras más importantes y más de una tomatina con Buck, el hermano menor de Big John Cannon. Y era que a Darrow le sobraba el talento para darle a su Manolito un perfil a la aventura, drama y siempre risueño. Esta última faceta, la de risueño, la construía a través de un cuidadoso trabajo fisonómico, marcado sobre todo por un característico flequillo. Actuaría en 89 episodios del Gran Chaparral, pero además de ser conocido en su rol en el Gran Chaparral, Darrow también formó parte de los elencos de varias series, entre ellas The Wild Wild West, Star Trek, Voyager y Misión Imposible. Entre sus primeros trabajos, Henry Darrow se puso bajo las órdenes del director Ed Wood en la película La Venganza de las Vírgenes del 59, donde interpretó a un villano. Más tarde también interpretó a otro malvado, en este caso un pillo, un gángster, en Batch 373. Algunas de las películas en las que actuó fueron Summer and Smoke, St. Helens, The Hitcher, y una de sus últimas sería Soda Springs. Y haría otro personaje vinculado a sus orígenes latinos, como Rafael Castillo, en la telenovela Santa Bárbara, una novela gringa que pasaría sin pena ni gloria. Incluso también le prestó la voz al enmascarado El Zorro, en la serie animada de 1981. Irónicamente, él había hecho castings para actuar en El Zorro y siempre era rechazado, y terminaría dando la voz y también participando en una presecuela llamada El Zorro y el Hijo, Zorro and Son, interpretando a Diego de la Vega, ya anciano. En 2012, Henry Darrow, entrado en años, haría sus memorias tituladas Henry Darrow, Lightning in the Bottle. Henry, de origen latino, de padres puertorriqueños, Doña Gloria y Don Enrique, migrantes que llegaron buscando el sueño americano y lo consiguieron, pues Don Enrique, el padre de Henry, tenía un restaurante en Bedford Village, donde llegaban a comer famosos. Sus últimos años los pasó al lado de Lauren Levian, su segunda esposa, con quien había contraído nupcias en 1982. Darrow era padre de Denise y Tom, frutos de la relación con su primera esposa, de nombre Lucy, de la cual se sabe muy poco. A Lucy la conoció en el Pasadena Playhouse, ese teatro histórico ubicado en la avenida El Molino, y donde se ganaba la vida en un principio Henry Darrow. Le encantaba tomar el café en la mañana con tostadas mientras leía el periódico, y en la tarde iba a dar un largo paseo por el río y luego
en la playa. Esa era su definición de día perfecto. Y así, con esa misma naturalidad, pereció el día 14 de marzo del año 2021 a la edad de 87 años en su casa en Wilmington, Carolina del Norte. Así que si quieres saber más de Enrique Tomás Delgado Jiménez, o simplemente Henry Darrow o Manolito Montoya, el tipo que se la pasaba jugando póker, y cuando no estaba jugando póker en un salón, cortejaba una potencial conquista, y cuando no estaba cortejando una potencial conquista, sacaba prisioneros de la cárcel, y cuando no hacía eso, acunaba entre sus brazos a un niño perdido. Así que te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Eternvideos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. Henry Darrow nacería como Enrique Tomás Delgado Jiménez en 1933 en la ciudad de Nueva York, hijo de puertorriqueños. Doña Gloria y don Enrique Delgado eran sus padres. En esta fotografía se ven vestidos para la ocasión. Era alrededor de 1956 y ambos asistirían a una presentación de su hijo. Sus padres poseían un hotel y a la vez restaurante en Pensilvania. Aquel restaurante solía ser visitado por celebridades como Humphrey Bogart y Tallulah Bankhead. Sin embargo, la familia volvería a Puerto Rico cuando Enrique o Henry tenía 13 años. Era el año 1946 y fue un duro trauma para aquel chico que ya tenía sus amigos en la ciudad. En Puerto Rico, Henry continuaría su educación en la Universidad de Puerto Rico. Originalmente iba a estudiar ciencias políticas, pero siempre le gustó actuar. Se puso a trabajar con una compañía de habla inglesa, dirigida por el distinguido actor puertorriqueño Juano Hernández. Enrique hablaba inglés a la perfección y empezó a ser intérprete. Ese fue uno de sus primeros trabajos en Puerto Rico. Seguía estudiando en la Universidad de Puerto Rico por aquel entonces, cuando de pronto se encuentra con un amigo que le dice: ¿cómo es que no estás compitiendo por becas de actuación? Ni siquiera había oído hablar de eso. Contestó. Así que compitió y después de un par de semanas tuvo la fortuna de ganar. Tendría la posibilidad de elegir entre Neighborhood Playhouse en Nueva York y Pasadena Playhouse en Pasadena, California. Cuando se enteró de que Pasadena estaba a solo 20 minutos de Hollywood, eligió Pasadena. En aquel entonces tenía 20 años y era el año 1954 y llegaba una vez más a los Estados Unidos. Así que a comienzos de los años 60 y con un poco más de 28 años, empezó a actuar en papeles secundarios. The Tear Boys del 60. Sin embargo, sería a la edad de 35 años y en 1967 cuando le llega la fama en El Gran Chaparral, aquella serie de televisión estadounidense rodada entre 1967 y 1971. Tenía el sello indeleble del creador de Bonanza, David Dortor, que logró con este nuevo proyecto estar a la altura de aquel ciclo esencial en la conformación de la gran identidad del western televisivo. El rancho al que le daba el nombre la serie era el Gran Chaparral. Estaba ubicado en Arizona, muy cerca de la frontera con México, y sus aventuras transcurrían en 1870, cuando los apaches, sus pobladores originarios, se veían amenazados con la presencia de aquellos colonos. Allí Manolito era el cuñado del gran patrón del lugar, Big John Cannon, interpretado por Leif Erikson. Big John estaba casado con Victoria Cannon, interpretado por Linda Cristal, una mujer 30 años menor que él, que le rogó
para que dejara a Manolito quedarse en su hogar. Y así, Manolito aportaría esa pizca latina a una familia gringa. Estuvo presente en 89 episodios, transformando su personaje en esa serie en el más importante de su carrera como destacado actor secundario y de carácter en películas y series. Su origen hispano lo ayudó a considerarse sin ningún estereotipo y le daría continuidad a ese papel de vaquero en El Zorro. Sería el primer actor de origen latino en interpretar al famoso personaje en la comedia Zorro and Son, El Zorro y su hijo de 1983, y luego personificó al viejo Alejandro de la Vega en la poco conocida versión televisiva de Las Nuevas Aventuras del Zorro de los 90. Ya para aquel entonces se encontraba casado con Lucy, a quien había conocido en el Pasadena Playhouse en sus inicios. Con Lucy tendría a 2 hijos, Denise y Dom. Lamentablemente el matrimonio terminaría en el año 1979 y 3 años más tarde, en 1982, se casaba con Lauren Levian, su compañera hasta sus últimos días. Con ella leía el periódico y tomaba el café acompañado de tostadas. Incluso iban a caminar por la orilla del río. Y en las tardes, si podía, le encantaba ir a la playa junto con la bella Lauren Levian. A mediados de los años 80 se les recuerda por aquella película de terror de 1986, Carrera al Infierno, de Hitler. En aquella película haría una vez más el papel secundario, como siempre lo hacía, de un oficial llamado Hancock. Le siguieron en Dangerous Company, The Last of the Venus y El Zorro, la serie del 90. Y volvería a aparecer una vez más en un papel recordado en Maverick, aquella película de 1994 de comedia de western. Sí, western. Prácticamente quedó encasillado para siempre en los western. Aunque en aquella película Maverick actuaría al lado de Mel Gibson. Aquella película donde Mel Gibson era un tramposo jugador de póker. Actuó como actor invitado en Star Trek La Nueva Generación, como el contraalmirante Vulcano Savar. Y en Star Trek Voyager también apareció. Su última aparición sería en un western, por supuesto, en Soda Spring, estrenada el 27 de marzo del año 2012. Aquel western moderno hizo que Darrow una vez más se subiera a la silla. Contaría que demoraría 2 horas en poderse montar al caballo, ya que desde 1992 no montaba un caballo. Lo haría con el sombrerito blanco, con una chaqueta café y con su cabello canoso, siempre riéndose, amante de la diversión, positivo y paciente. Tenía siempre un buen sentido del humor. Incluso recordó en una de sus memorias que cuando era chico se escapaba de la escuela en Puerto Rico y se iba a un pequeño cine a ver a las grandes estrellas del cine del oeste, como Buck Jones y otros. Contaría en esas mismas memorias que Manolito se hizo a imagen y semejanza de su temperamento, ligero y siempre bien dispuesto, con un par de curiosos agregados. Manolito siempre fue un espíritu libre, hizo lo que quiso y también tiene mucho de 2 personajes de Shakespeare. Confesaría varias anécdotas en aquel libro. Que aquella serie fue filmada deliberadamente en el verano y en los escenarios naturales de la acción, Arizona y California, con la idea de darle a la historia el mayor realismo posible. Llegaron a rodar a 40 grados centígrados. Para muchos, su vida actoral se resume en aquella serie.
y en su gran personaje, el que recuerda el mundo entero, el de Manolito. Y así, con esa misma sonrisa que siempre lo caracterizó, de manera natural, Enrique Tomás Delgado Jiménez, o simplemente Henry Darrow, perecía el 14 de marzo del año 2021, a la edad de 87 años, en Wilmington, Carolina del Norte. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, si no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas.